es poderle mostrar a los alumnos, a quienes están estudiando periodismo, cómo se puede mentir desde el periodismo. Lo que van a ver ocurrió, el informe de CNN, 4 días después de lo que hemos documentado aquí y se ha visto en la Argentina muchísimas veces, los sucesos del Borda. Es indudable que ese periodismo internacional y todo lo que nos llega desde afuera está alimentado desde aquí para que lo puedan tomar nuevamente en los grandes títulos de los diarios, ya sea lo de la ONU o lo que la CNN le cuenta a sus telespectadores. Pero rompe el corazón porque tienen mucho poder. ¿Cómo sale uno a contarle al resto de América? Mire, la noticia en la Argentina de estos días fue una tremenda represión de la derecha en la ciudad de Buenos Aires, y no otros aspectos que también son importantes, pero sí son un condimento más de toda la información. ¿Cómo se hace para rebatir lo que la CNN le cuenta a millones de personas en los Estados Unidos que hablan nuestro idioma y al resto de América Latina? ¿Cómo se hace con esta mentira? ¿Qué puedo hacer? Bajada de línea y algún otro programa desde la Argentina y alguno que haya perdido en nuestra América que pueda tomar la verdad. Presten atención porque es muy importante, es casi una lección del no periodismo. Es una lección de informar con sesgo, de informar mintiendo por ocultamiento, lo que van a ver. 4 días después del Borda, es decir, el Borda fue el viernes, el martes siguiente, la CNN informaba de la Argentina de esta manera. El gobierno argentino no deja de sorprender. Este es el tema de hoy. Estas últimas semanas la administración de la presidenta Cristina Fernández ha producido escenas que literalmente son de película. Está la reciente decisión de la reforma judicial, ante la que el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados han rechazado las modificaciones que plantea. Incluso Gabriela Gnao, que es la relatora de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, exhortó, es una experta, ella exhorta al gobierno argentino a que reconsidere el proyecto. ¿Por qué? Hay preocupación sobre su efecto en la independencia judicial, o sea, que se politice la justicia. Cerca de 1 millón de argentinos se tiraron a la calle para expresar su preocupación sobre esta reforma. Pero ¿saben qué? La película del gobierno es silente. Y la más impactante de todas las escenas es esta. Entonces si es muy difícil. No le permito, sí, no, una palabra. No se lo permito. No le permito que no usted se lo permito. No se haga diga que yo una termine. acusación. Cuando yo termina, usted habla. No le doy la interrupción. Usted no puede venir porque está saliéndose de tema. No me salgo en absoluto. Estamos conscientes. Ese es el secretario de Comercio Interior del país, Guillermo Moreno, en la reunión de accionistas del Grupo Clarín, una empresa privada. Allí le dice a la junta directiva cómo debe conducir el negocio. Confieso que uno desde afuera se asombra de todo esto. Este tipo de reality show político solo se ve en Hollywood. ¿Se dan cuenta cuánta mentira puede tener un informe de 2 minutos? 1 millón de personas, dijo. Todos sabemos aquí lo lejos que se estuvo de esa cifra. Perfectamente puede haber 1 millón de personas que pensaran como los que estaban en la calle, pero los que estaban en la calle no llegaban ni a 100.000. Pero le pusieron 1 millón para que el impacto sea mayor. Y cuando hablan de lo que ocurre en el Grupo Clarín y mencionan al secretario de Comercio, no dice el cronista que estaba allí porque es parte de la empresa. Y es parte de la empresa de Clarín, el Estado, porque Clarín robó a través de las AFJP a los jubilados y a los trabajadores del país. Les vendió las acciones a las AFJP a 30 y pico de pesos, después valían monedas. Pero el resultado fue que cuando el Estado se quedó con las AFJP, también se quedó con el 9% de las acciones de Clarín. Y reclama lo que Clarín no hace, que es entregar los dividendos. Y reclama un lugar en la empresa, porque se lo ha ganado. En realidad se lo dio Clarín, cuando no soñaba con que las AFJP iban a ser estatizadas. Y entonces, con todo tipo de trampas, se quedaba con ese dinero de los jubilados. 400 millones precisaban un poco de líquido, se pusieron de acuerdo con las AFJP, vendieron las acciones al precio que a ellos les pareció, después no valían absolutamente nada y la estafa ahora les costó
que Moreno estuviese allí como parte realmente integrante, representando al Estado en Clarín. No lo dijo el señor de la CNN. Todo lo que señaló es mentira, pero la principal de las mentiras es que todo esto no era lo más importante. Lo más interesante que había para tomar en el informe, incluso hasta por el tipo de imágenes, era lo que había ocurrido con la represión del Borda, y lo ignoraron olímpicamente. Hablando de represión, la derecha lo tiene que hacer permanentemente en todas partes del mundo, por lo que sea, ya sea porque hay que poner algo interesante inmobiliario donde viven quienes tienen problemas mentales, o porque hay que tratar muy mal a los desocupados cuando protestan. And of course, the White House press corps is here. I know CNN has taken some knocks lately, but the fact is I admire their commitment to cover all sides of a story, just in case one of them happens to be accurate. Es muy bueno. Obama le dice a la CNN en pocas palabras lo que a mí me llevó un poco más de trabajo, por conocer cuál era el sesgo de la mentira que se le decía, y esto es muy doloroso, al público de toda América Latina y al público latino de los Estados Unidos. Así que esa respuesta de Obama nos venía muy bien. Pero volvamos a lo que es la represión, en este caso en España. 6 meses de cárcel por invadir una entidad bancaria, hasta 4 años por encadenarse para impedir un desahucio, posible prisión también por actuaciones contra la policía. Son algunas de las penas que se incluyen en los nuevos artículos del Código Penal de Gallardón. Unas modificaciones que van a asfixiar mucho la libertad de manifestación. ¡Violencia! ¡No a la violencia! Sin violencia pretendían evitar que les echaran de su casa, pero la cosa acabó con golpes y detenidos. Y suerte que el gobierno aún no había cambiado el Código Penal, porque con el nuevo ellos y también ellos podrían acabar entre 1 y 4 años en la cárcel por un confuso delito de atentado. Entre 3 y 6 meses de prisión le pueden caer a los que ocupen entidades bancarias. Lo que pretenden es criminalizar a los ciudadanos. Por tanto, si nos sentimos criminalizados y encima nos recortan nuestros salarios, nos recortan nuestras prestaciones, pues entonces no nos queda más ya que escondernos y decir claramente que no estamos viviendo en una auténtica democracia. En las manifestaciones ya no habrá desobediencia leve, solo resistencia. Se castiga casi cualquier actuación contra la policía. Lanzar piedras, por ejemplo, conlleva elevadas penas de cárcel. También pasa a ser delito difundir mensajes que inciten a la alteración del orden público, precisamente cuando las últimas manifestaciones se han movido en las redes sociales. Es lo suficientemente confusa para que pueda permitir que la policía actúe preventivamente para limitar derechos fundamentales. Desde Jueces para la Democracia temen que esto sirva para avalar actuaciones policiales desproporcionadas como estas del 25S y lamentan que hayamos pasado de un Estado social a uno penal. El uso desproporcionado de la fuerza, por cierto, no puede ser que con la explicación que siempre se da, también desde la derecha española, ellos tiraron primero piedras, se pueda después reaccionar de la forma que hemos visto. Muy interesante una nota del programa Salvados de La Sexta de España, hablando con la policía sobre la desproporción, la diferencia de fuerzas que hay con el pueblo. Además de preguntarnos, cuando se habla de alterar el orden público, ¿son los desocupados el 27% que no tiene trabajo en España los que alteran el orden público? ¿O alteraron el orden público los que robaron a quienes ahora quedaron desocupados? A todas esas entidades internacionales económicas, Fondo Monetario Internacional y todo lo demás, que han provocado estas enormes crisis que se viven en Europa. ¿Quién altera verdaderamente el orden público? ¿De dónde viene la primera agresión? Estos son elementos de protección personal para aguantar lo que le echen. Una rodillera. Patadas, piedras. Y esto pica, ¿no? Cuando sí. Pegas, esto pica. Depende, como todo, depende con la fuerza que dé. ¿Esto ustedes lo han probado? Para saber un poco también la proporcionalidad que tiene que... Normalmente se prueba todo, ¿eh? No digo la porra, en carne propia. Se prueba todo. Pero entre ustedes se pegan. Bueno, no es que nos peguemos entre nosotros, pero si uno mismo pues lo coge, uno dice, ostras. Hombre, sí, una cosa es así, claro, pero entonces, cuando van a la mano y no van así, clic, clic, clic. O sea, daño tiene que hacer, ¿eh? A veces no es simplemente gente sentada que está lanzando unas proclamas, pero se actúa también con violencia por su parte, aunque ellos estén actuando es que de una manera con violencia legal. La violencia legal. Y esto es así. ¿La policía ejerce? La violencia legal, porque si lo que hacemos es acercarnos y darles una flor, pues no se irán. Y el objetivo en ese momento y de ahí, de ese sitio, es sacarlos de allí.
aunque estén pacíficamente sentados. En el momento en que nosotros les decimos tienes que abandonar el lugar, ya no están pacíficamente sentados, están haciendo resistencia, policía. Pero resistencia pacífica. ¿Pero la resistencia pacífica qué es? ¿Qué es la resistencia pacífica? O sea, resistirse no es pacífico. Lo pacífico es que te digan, oye, levántate y vete que te tienes que ir. Y te levantes y te vayas. Eso es pacífico. Lo de la resistencia pacífica se lo inventó Gandhi. Si Gandhi hubiese estado el 27 de mayo del año pasado en la Plaza Cataluña, hubiese pillado también. Hombre, claro. ¿Por qué no? Les tengo que sacar de ahí. ¿Cómo les saco? Hablando, oye, salir, no queremos. Los intento arrancar cebollas, intento sacarlos. ¿Arrancar cebollas? No, sí, eso se llama arrancar cebollas. Y este día sí que ofrecieron resistencia. Hombre, y grave. Resistencia grave. Y los teníamos que sacar. ¿Nunca se equivocan ustedes? Muchas veces, continuamente. ¿Es el caso del desalojo de Plaza Cataluña del 27 de mayo? Ahí hubo muchísimos factores. Hubo errores por parte de todos, de los manifestantes, de nosotros, de todo el mundo. Pero la policía tiene que ganar. La policía siempre gana. Venga, ya estamos. Esto es una de las 3 plantas de parking que tenemos aquí. Muy grande porque, claro, hay 70 furgonetas. 70 furgonetas de los antidisturbios tenéis. La vamos a completar en próximos programas porque tenemos otro material para compartir con ustedes, pero es muy interesante. Este joven colega español, con qué inteligencia, cuando le dice, bueno, y entonces el palazo, inmediatamente. Gracioso fue verlo. Duro es recibirlo y verlo de alguna manera cuando esto ocurre en cualquier parte del mundo. Lo tuvimos hace poco aquí en Buenos Aires, pero lo vemos en Chile con los estudiantes, lo vimos en Paraguay con aquella matanza horrible, ahora legitimada. Faltó ver en la revista Bella como dicen que Paraguay está fantástico ahora, claro, una matanza atroz para después legitimar lo que está sucediendo. Pero es otro tema que vamos a recorrer más adelante en nuestra bajada de línea. Ahora lo que queremos es ponerle una pizca de humor a propósito de las represiones que se dan en España, del periodismo y del ajuste. El Gran Wyoming. Hay un apoyo mediático que jamás le falla al gobierno de Mariano Rajoy. El diario La Razón, que una vez más se situaba en perfecta sintonía con el argumentario del Partido Popular. Ayer aseguraba que las malas previsiones solo fueron una estrategia para ablandar la presión de Bruselas. Además, el editorial del periódico llevaba por título Esperanza en la España real, en el que se aseguraba que estamos saliendo de la crisis y que el camino andado en lo que llevamos de legislatura, en especial en el año 2012, presenta un balance esperanzador. Sandra Sabatés, este editorial no se puede leer así. Mira, aprende del maestro. Esperanza en la España real. El camino andado en lo que llevamos de legislatura en el año 2012 presenta un balance esperanzador. Sí, amigos, vivimos en un país mágico donde las nubes son de algodón de azúcar y el sol es un enorme helado de limón. Los parados son de chocolate, el déficit es de regalit, la deuda es de miel y canela y si todos lo deseamos muy, muy, muy fuerte, nuestro PIB crecerá. Vamos a ver otra vez al presidente Correa, brevemente. Son materiales que adelantamos de alguna forma. Esto sucedió hoy con... ¿Se acuerdan de Ana Pastor, la periodista española, que había entrevistado a Correa después